salvar. Jesús, el Cristo es, al mundo yo le diré. Aunque el mundo no quiera la evangelización, sin misiones no se proclamará a Jesús. Jesús, el Cristo es, al mundo proclamaré. Una persona me espera ahí y el Señor me guiará. Un remanente me espera ahí, el Señor me enviará. Aunque triste pueda estar,
Muy buenos días, soy el pastor Dani Fernández de la Iglesia La Luz de Cristo. Estamos aquí reunidos otra vez más esta semana para recibir la palabra que Dios nos ha dado para poder continuar en la corriente del mensaje. Antes de entrar en detalles, hace 2 semanas atrás estuvimos hablando acerca del inicio de lo que hemos dado durante esta semana el mensaje. Lo hemos titulado El Camino de la Salvación. Todo comienza con Dios y termina con Dios. Y en este inicio debemos entender el propósito de la creación de Dios, que fue la primera semana. ¿Cuál fue el propósito de la creación? De que todo fue hecho bueno. Dios no creó nada a lo azar, todo lo hizo en su propósito. Y en la segunda semana vimos que de esta manera el hombre entra en esta bendición. Por ser la máxima creación de todo, recibe la grande bendición del Espíritu Santo y recibe la guía de poder estar junto con Dios durante el tiempo que Dios lo había creado en ese lugar. Esa es la bendición que hoy en día deben recibir y disfrutar los hijos de Dios en esta época. Dios no ha cambiado, su palabra no ha cambiado, sigue siendo la misma hasta el día de hoy. Y solo nosotros debemos recibir esa fuerza que solamente a través del mensaje nos da Dios. En esta semana, hoy queremos disfrutar en este tiempo, viendo el camino de la salvación, la bendición de la palabra de Dios. El texto bíblico del día de hoy, si leemos juntos, está basado en Génesis capítulo 2, versículos del 16 y 17. Así nos dice la palabra de Dios. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres, ciertamente morirás. Por encima de que el árbol era de la ciencia del bien y del mal, si el árbol tenía frutos rojos, naranjas, por encima de todo, el centro del mensaje de esta lectura es que todo estaba dentro de lo que decía la palabra de Dios. Dios le da un mensaje importante al hombre al crearlo y le dice lo que otra cosa el hombre no puede hacer para vivir. Lo único que necesita el hombre es tomar la palabra de Dios. Así que el día de hoy, en el mensaje púlpito del día de hoy, lo hemos titulado La bendición de la palabra de Dios. Y en la introducción del día de hoy queremos decir varias cosas importantes. Primero, en el libro de Génesis capítulo 1, versículo 31, la Biblia habla de una palabra en detalle. Dice que todo fue creado bueno en gran manera. Otra vez, como lo vimos en la introducción, la palabra de Dios enseña de que la humanidad y la creación fue hecha bajo un propósito divino y nunca para la maldad. Dios creó al hombre, creó toda la creación con un propósito de llevar al hombre a vivir junto con él. Y si así lo dice la palabra de Dios, quiere decir que tanto el hombre y la humanidad y la creación están dentro de la bendición de Dios. Pero ¿por qué el hombre hoy en día no puede disfrutar esto? ¿Por qué no puede disfrutar esta palabra que Dios le ha dado? Como segundo, entonces el hombre tampoco puede entender lo que significa estar junto con Dios. El hombre no puede disfrutar este tiempo ahora. Mire lo que está sucediendo en nuestra época. El caos, la desesperación, la inseguridad. ¿Por qué? Porque han olvidado lo que Dios le ha dado. ¿Y qué le dio Dios al hombre para que no fracasara? Le dio su palabra. Hoy tomemos esa palabra. ¿Por qué necesitamos tomar esta palabra? Porque Isaías 40, versículo 8 dice que todas las cosas algún día terminarán, pero la palabra de Dios es la que permanecerá para siempre. Así que si tomamos la palabra de Dios como mi palabra, hermanos, le aseguro de que su vida avivará, el campo aviva, su familia aviva, todo a su alrededor aviva, porque lo que usted tiene, otros lo han perdido. ¿Y qué es lo que usted tiene el día de hoy? La palabra de Dios. Por eso 3 cosas queremos decir dentro del mensaje del día de hoy. Número 1, ¿cuál es la bendición de estar en la palabra de Dios? Número 2, ¿por qué la humanidad entonces ya no cree en esta palabra de Dios? Y número 3, ¿cuál es el método de Dios para nosotros continuar y aferrarnos a esta palabra? ¿Y qué es lo que podemos ver a través de la Biblia? Entonces el número 1 de hoy queremos aferrarnos a lo que Dios nos ha dado desde un principio a Adán, ya que venimos de Adán, este mensaje es para nosotros. Y la mayor bendición que Dios le dio a Adán fue su palabra. ¿Por qué fue su palabra? Porque en el principio todo fue creado por su palabra. Así que su palabra es poderosa. Y si todo fue creado por su palabra, la palabra de Dios se seguirá cumpliendo hasta el día de hoy. Así como antes que entrara la palabra de Dios, antes que el mundo fuera creado, el mundo estaba en caos, en tinieblas, sin la palabra. Por eso hoy en día nuestra vida necesita la palabra de Dios para que pueda avivar nuestras vidas. Y esta palabra no solamente tiene poder, sino que esta palabra se cumplirá totalmente.
Los 66 libros de la Biblia fueron escritos y se están cumpliendo hasta el día de hoy. Todo lo que, amigo, usted ve, el sufrimiento, la inseguridad que usted ve, es parte de la palabra de Dios. Y la Biblia dice que las personas escucharán que Jesús es el Cristo, porque la palabra de Dios así lo ha escrito. Así que el hombre que tiene la palabra de Dios, el hombre que se aferra a esta bendición, es normal el culto. ¿El culto qué es? El culto, más que sentarse, el culto es estar delante de Dios, delante de la palabra, darle valor a esa palabra. Adán tenía esta bendición. Cuando Dios le dio la bendición de la palabra a Adán, Adán no tenía que hacer otra cosa, no tenía que esforzarse, simplemente tomar la palabra que lo iba a cambiar todo. Y si Adán vivía con esta palabra, como Dios le dijo, si tomas esta palabra, no morirás. Iba a vivir eternamente Adán. Esta es la respuesta que es para nosotros si tomamos la palabra de Dios, que puede cambiar todo en nuestra vida. Pero lo segundo que queremos tomar el día de hoy, ¿qué es? Lo segundo es que hoy en día la humanidad ya no cree en la palabra. Han caído en la incredulidad. El ser humano que debería entrar en la palabra y disfrutar la bendición, hoy en día no lo ha tenido. Veremos el contraste de Génesis capítulo 2, 17 y el Génesis 3, 4. En Génesis 2, 17 Dios le dijo al hombre que si comiera de ese fruto iba a morir. Fue la palabra de Dios. Y mientras en Génesis 3, 4 la serpiente le dice a Eva que si comía este fruto no iba a morir. Hoy en día es la misma pregunta. ¿A quién estamos escuchando más? Hoy en día la humanidad está oyendo más la palabra de Satanás. Están creyendo en la palabra de Satanás. Satanás continúa hoy en día engañando y sembrando la incredulidad en el hombre, para que el hombre no crea en esta palabra. Por causa de esa desobediencia de la palabra, Romanos 5:12 dice que la humanidad, desde que nosotros que venimos de Adán, hemos caído bajo esa incredulidad. Caímos en esa muerte espiritual por haber dejado la palabra. Y por esta causa, por no tomar la palabra, vinieron los desastres, los sufrimientos de la familia, la inseguridad en todo. Por eso es importante entender el valor de la palabra de Dios. Esta incredulidad fue sembrada de muchos años y hoy en día la humanidad no quiere tomar ni creer en la palabra de Dios. Así que, hijos de Dios, los que me escuchan, creyentes, ancianos, líderes, ¿cuál es el mayor pecado que debemos pedir perdón? ¿Cuál es el mayor error que nosotros debemos arrepentirnos? La Biblia dice que es nuestra incredulidad. Debemos orar y pedir perdón a Dios por no creer en su palabra, porque la palabra de Dios se cumple y tiene poder, pero nuestra vida muchas veces no cree en el camino. Hebreos capítulo 3, versículo 19 dice la Biblia de que el pueblo de Israel no entró a Canaán por una sola razón. Dice la Biblia que era por causa de su incredulidad. Así que en el día de hoy mi oración es que restauremos la palabra, botemos nuestra incredulidad, tomemos las bendiciones de Dios en su palabra, para que en todo momento Dios nos dé respuesta en la casa, en el hogar, en el culto, en el trabajo, donde quiera podemos ver la vida de Dios en nosotros a través de su palabra. ¿Dónde? En la familia. ¿Dónde? En su hogar. ¿Dónde? En el campo. Donde quiera que usted, la palabra de Dios se cumplirá si usted primero bota la incredulidad. Y lo que hace es restaurar la palabra y tomarlo como mi palabra. Que ya no seamos engañados por Satanás. Tomemos la palabra de Dios firmemente. Y número 3. Lo he dicho por muchos años. Muchas personas conocen el Evangelio, saben y hasta predican esta palabra. No es que no lo sepan, no es que no lo estudien, no es que no lo lean. La Biblia dice que muy pocos creen en la palabra y muy pocos siguen esta palabra. ¿Qué debemos hacer nosotros? Más que saber, más que conocimiento, es creer y seguir esta palabra, como lo siguieron los grandes hombres. ¿Y qué es seguir la palabra? Es totalmente mi vida dentro de esta corriente. Vamos a ver varios ejemplos. Número 1 es Abraham. Abraham en Génesis capítulo 12, 1 al 3, Dios le dijo a Abraham, ve a la tierra que te mostraré. Sal de la tierra de tu parentela. Y Abraham no preguntó dónde, no tenía una brújula, simplemente salió y creyó en la palabra. Aunque no sabía dónde, siguió esa palabra. Tenemos que ser esas personas. La Biblia también habla de Moisés. En Éxodo capítulo 3, del 12 al 20, mientras Moisés estaba labrando, trabajando, la Biblia dice que vino la palabra de Jehová a Moisés. Y Moisés recibió el llamado y la misión de ir a Egipto.
Y Moisés comenzó a preguntar, ¿cómo lo haré? ¿Quién podrá ir conmigo? Moisés preguntaba. Y vino esa palabra poderosa que Moisés debería creer. Dios le dice en el versículo 12 de Éxodo 3, y yo estaré contigo con mi mano poderosa. Y en el versículo 18 Dios le da la palabra y dice, saca a mi pueblo para que me restaure el sacrificio de sangre. El pacto que una vez se perdió, se restauró otra vez. Fue el propósito de Dios para sacar a su pueblo Israel. Y Moisés tomó la palabra y lo creyó. En 1 Samuel capítulo 3, versículos del 1 al 19, si lo lee, la Biblia dice de que Samuel desde muy pequeño escuchaba la palabra de Dios. Y desde el momento que se aferró a la palabra de Dios, el versículo 19 dice que años después, ninguna palabra de Samuel cayó en tierra porque Dios estaba con Samuel. ¿Qué hizo Samuel? Tomó la palabra en esa época de crisis. Tomó la palabra y la creyó y se levantaron las grandes obras. Elías. En 1 Reyes 19, del 9 al 18, Elías era perseguido por Jezabel. Y siendo perseguido por Jezabel, en ese monte Horeb, Dios habló a su vida, no por un terremoto ni por un fuego. Dice que era un silbo apacible. Y vino palabra de Jehová a Elías. Y donde lo que escuchó Elías solamente fue un mensaje. Hay profetas todavía que no han doblado rodilla. Se levantará otros profetas como tú. Y es más, este rey morirá y se levantará otro rey. Elías solamente tomó la palabra y salió con ella. Necesitamos tomar esta palabra y creerla y no caer en incredulidad para no caer en desastre. Daniel capítulo 1, versículo 8 al 9. Daniel en la época de cautividad en Babilonia dice que propuso en su corazón no contaminarse. ¿Qué es esto? Que Daniel sabía su razón de existir, tomó la palabra y la envió. Y su vida tomó un cambio en todo momento. Que sea un tiempo de creer, que sea un tiempo para ser guiados, que sea un tiempo para seguir la palabra de Dios. En conclusión queremos decir, toda la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis nos dirige a alguien, nos lleva a conocer a alguien. Toda la palabra de Dios. Desde que usted lee Génesis hasta el último libro, el deseo de Dios es que el hombre conozca quién es esta palabra de Dios. Si vemos en Génesis 3:15, la Biblia dice de que la simiente de la mujer iba a aplastar la cabeza de Satanás. Ya es palabra de Dios. En Éxodo 3:18, la Biblia dice, le dijo a Moisés que restaurara el pacto de la sangre. ¿Y de quién hablaba del pacto de la sangre? Unos años adelante, en Génesis 6:14, también Dios le dice a Noé de que construya un arca para su familia, para no caer en el diluvio. Y el que entraba en el arca iba a ser al salvo. ¿Quién representa el arca? Y más adelante, años después, en Isaías 7:14, en medio de la idolatría y la destrucción de ese pueblo, Dios le da una palabra a Isaías y le dice, vendrá una persona de una virgen y llamará su nombre Emmanuel, que estará con nosotros. Es la palabra de Dios. Y por último, Pedro, en el momento más colonizado en la época donde estaban siendo colonizados por Roma, Pedro confiesa, tú, Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué significa Cristo? La promesa del Antiguo Testamento que Dios iba a enviar a alguien. Y esta persona es el Hijo del Dios viviente. Pedro confesó la mayor confesión en esa época, de que Cristo era la promesa de la palabra de Dios en el Antiguo y el cumplimiento del Nuevo. Y por eso Pablo años después confiesa, no me avergüenzo de este evangelio, porque es poder de Dios para los que creen y también primeramente los judíos y todos los demás. Nosotros debemos confesar así, no avergonzarnos de la palabra de Dios, porque es el poder de Dios en nuestra vida. Y viendo todo lo que vimos hoy, ¿de quién habla la palabra de Dios? Desde Génesis hasta la confesión de Pablo, ¿de quién se estaba refiriendo? La Biblia dice de Cristo. Por eso necesitamos tomar la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios encontraremos el mayor tesoro, que es Cristo. Si lo dejamos, vendrá desastres, vendrá incredulidades. Que sea un tiempo de esta semana, el mensaje de púlpito, de tomar el árbol de la ciencia del bien y el mal, que simboliza la palabra de Dios, el pacto, tomarlo para mí, para yo poder vivir y avivar en mi familia, en el campo, todos los días, si tomo correctamente y creo en la palabra de Dios. Que sea un tiempo para recibir respuestas durante esta semana. Oramos en el nombre de Jesucristo, oramos. Dios, te damos gracias. Te damos gracias por la bendición que nos has dado de estar delante de tu palabra, Dios. Que seamos una iglesia que pueda aferrarnos solo al mensaje del evangelio de que Jesús es el Cristo. Gracias porque a través de la palabra restauramos todo. Que tu palabra
nos restaure, que tu palabra tome lugar en nuestra vida y para que pueda avivar en cada lugar en donde vayamos. Oramos, Señor, con acción de gracias, en el nombre de Jesús, que es el Cristo, oramos. Amén.